estamos aquí en un supermercado muy conocido y popular en la región metropolitana de Curitiba. Es muy parecido al Atacadón, pero es atacadista. Y vamos a ver los precios del último trimestre de este año 2024. Estamos a principio de mes y yo recibí mi vale de refeición y mi vale de alimentación. Juntos suman un valor de 850 reales. Esto yo lo recibo mensualmente. Pero si te estás preguntando cuántos son 850 reales en dólares, para tener un estimado son 154 dólares. Yo comienzo por lo básico y como es costumbre en nuestro canal les voy a colocar el precio en dólares. Amigos, aquí en Brasil ustedes tienen la libertad de escoger lo que más les guste, lo que se ajuste a su presupuesto, porque hay cosas muy baratas, hay cosas muy caras, hay de mejor calidad, más o menos y de baja calidad. Entonces ustedes verán qué es lo que agarran a la hora de hacer mercado. Miren este muchacho aquí trabajando y esto es lo que se quiere aquí en Brasil, que vengan extranjeros a trabajar, a salir adelante. El arroz de 5 kilos tiene este valor. Pero si tú, por ejemplo, no quieres comprar 5 kilos, aquí está este que tiene 1 kilo y tiene este valor. Y si no te gusta blanco, aquí está el parborizado. También está la mortadela. Por lo general yo compro esta marca de salsa tomate y mayonesa que es Hemmer. En estos supermercados hay muchas cosas que yo todavía no les enseño ni les muestro porque por lo general yo no los compro. Por lo menos aceitunas verdes. No las compro. En el caso de la salsa de ajo no es que no me guste, sino que ahora estoy acostumbrada a cocinar con ajo y por lo menos en el caso de la sardina en latas y el atún, cuando me quiero dar ese gusto voy y me lo compro, pero no es algo que yo compre cada vez que hago mercado. Pero si ustedes algún día quieren hacer una receta así con palmito, champiñón, eso lo van a conseguir en los supermercados normales de aquí de Brasil. Y llegamos al área de la pasta, del espagueti, del macarrón, como ustedes le quieran decir. Yo por lo general llevo esta marca que está aquí porque es la que me gusta, aunque hay otras que también son bastante buenas. Cuando llegué a Brasil siempre contaba con un bajo presupuesto a la hora de hacer mercado, entonces me tenía que ajustar a ese presupuesto y comprar las cosas más baratas que había. Hoy en día ya yo tengo las marcas que a mí me gustan, lo que siempre compro porque sé que es de buena calidad. Por ejemplo, este día no había mucha diferencia entre el espagueti que a mí me gusta y este espagueti que ya yo no compro. Lo compré una vez, pero ya a estas alturas no lo volvería a comprar. Claro, siempre y cuando la situación permanezca así como está, bien, gracias a Dios, porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Tal vez hay personas que les guste, pero a mí sí que no me gustó. Mira la cantidad de cafés. Sí, el café subió, estaba en 14 y subió bastante. Y la marca que yo compro no está. ¿Cómo es posible este suceso? Pero bueno, ya yo tengo como que el 2. Si ese no está, yo agarro otro. Si no hay este, que es el que a mí me gusta, que ya lo conozco, compro este Alborada Extra Forte. Pero este me encanta y siempre lo compro. La Santé. Miren cómo está ese piso, miren cómo está la mercadería aquí. La mayoría de los trabajadores recibimos nuestro vale de alimentación a principio de mes. Esto hace que los supermercados colapsen y se vuelvan un desastre. Muchas cosas no tienen precio, otras cosas están desorganizadas. Los trabajadores de los supermercados empiezan a exhibir los productos y van dejando muchísimas cosas en el medio. Se rompen las cosas, no consigues el precio. Hay algunos lugares donde faltan productos, pero lo peor es a la hora de pagar, donde se forman unas largas filas donde tienes que esperar alrededor de 1 hora para poder pagar. Y creo que en estos videos se puede notar que Brasil en estos momentos se encuentra bien, a pesar de que en todas partes hay inflación. Las personas continúan haciendo sus compras, haciendo su buen mercado. A mí me tocó hacer mercado este principio de mes porque estoy regresando de vacaciones. De lo contrario, yo espero a que pase la marea y después voy y hago mercado un poco más tranquila. Tienen que tomar eso en cuenta. Si hacen mercado los días primeros van a conseguir esto así, de esta manera. Ahora prepárense porque viene el precio de la carne, de los pollos y de lo que yo vea por el medio se los dejo aquí. En esta ocasión yo lo vi bastante económico. Una de las que yo llevo es el cupín y estaba en este valor. Esta carne ya yo no la llevo porque es fraldiña y para mí es como que bastante dura. La tengo que dejar bastante tiempo en la olla de presión.
Esta contrafilé, que ustedes saben que es una buena carne flojita, está en este valor. Y esto, aunque no lo compro, me llamó la atención porque se ve así como que es buena para hacer una sopita. Esta es la carne molida de 320 gramos de patiño. A mí me gusta esta porque esta carne molida que está aquí está un poco más económica, pero cuando tú la haces, ella se vuelve, o sea, eso es pura grasa. Y entonces uno se pone a ver y vale la pena comprar esta, que es un poco más cara. Aquí hacen como unos pinchos de corazón. Y el corazón aquí está en 34 reales. ¿Ustedes han probado corazón? Déjenme en los comentarios qué tal les parece. También está la ¿cómo es que se dice? Mollera. La mollera tiene ese valor. Y es este que está aquí, miren. Mollera, yo sí comía, me gustaba, pero bien preparada, porque no todo el mundo lo sabe hacer. Hígado de pollo a mí no me gusta. Hay otro hígado que sí me gusta. Por lo menos mi mamá lo hacía muy sabroso. Y a ella nada más le puedo yo comer un hígado así que prepare bien sabroso. Y ahora está este que me gusta bastante, que es el filé de coiza y sobrecoiza. Tiene este valor. Aquí yo no sé qué es. Me dejan en los comentarios qué es. No sé si será bueno o malo, pero es bien barato esto. La sambiquira. Y no piensen que por mi punto de vista, mi opinión, soy así creída o antipática. No, solamente les estoy siendo sincera sobre algunos productos que ya yo he probado aquí a lo largo del tiempo que llevo en Brasil. Y yo no puedo dejar de comprar esto cuando vengo a ese mercado, porque esto a mí me encanta, que vendría siendo como una chuleta. No es ahumada, pero es una chuleta, y aquí se dice bisteca. Y miren la cantidad que trae y el valor. Que tal uma carne com sabor e qualidade na sua mesa? Entonces, aquí estamos en el área de las salchichas. 2 kilos de salchicha por 23 reales. Cuando yo llegué aquí, siempre lo digo, que comíamos muchísimas salchichas. Y aquí estamos en estos quesos gruyère, parmesano, provolone, toda clase de quesos. Y yo descubrí recientemente que es preferible, amigos, comprar este queso que está aquí, mira, este queso parmesano. Tú nada más ves esto y tú dices, ay no, esos son caros, pero tú compras este queso y lo rayas bien rayadito y sale mucho mejor que comprar el que venden en bolsita. Entonces pruébalo y me lo dejas en los comentarios, que no te vas a arrepentir. De verdad, vale la pena comprar estos quesitos así. El jamoncito, el kilo 16 reales. Aquí hace falta una rebanadura, porque esto yo lo veo económico, pero ¿para qué me lo voy a llevar si no tengo una rebanadura? Se puede picar, ¿verdad? Pero no va a quedar así tan finito. Quiero un melón café de mañana. Bueno, aquí tenemos el área de las mantequillas. Probando mantequilla tras mantequilla y mantequilla. Ay, ¿dónde está que no la veo? Esta Claiborne es buena, y esta Doriana también es buena. Y aquí estamos en el área de aseo, higiene personal, y siempre digo que yo pienso que es una gran parte del dinero para mis compras aquí, porque hay que comprar muchísimas cosas que si uno se pone a ver, se va gran parte en esto. Si te gusta mantener tu casa limpia, si te gusta mantener tu higiene, a pesar que no compro tantas cosas. Y también con el paso del tiempo he aprendido a agarrar algunos productos y sé que hay unos que son mejores que otros. Independientemente del precio, siempre elijo los que ya sé que son buenos para mí. Por ejemplo, en el caso de las toallas sanitarias, en el caso del papel higiénico, del jabón, del champú, del desodorante, del lavaplatos. Aquí está en la sección de los pañales. Tengo un video exclusivamente para los precios de los más chiquiticos del hogar y se los voy a dejar aquí en un enlace. El Lux, el más económico. Esto es un ejemplo de cómo varían los precios. Por ejemplo, la crema dental de 220 gramos tiene un valor de 16 reales con 88 centavos, pero esta que tiene 180 gramos tiene este valor. Entonces ahí ustedes tienen que sacar sus cuentas para ver cuál les favorece más.
Aquí estamos en la parte de las frutas y los vegetales. No sé si por ser el mes aniversario yo lo vi bastante económico. Estaba súper económico. El kilo de cebolla, $1.97. Y la gente estaba loca agarrando cebolla. Los tomates también están en promoción y después yo me di cuenta por qué estoy agarrando estos tomates que están bien maduros. Vicky, mejor agarra los verdes. Y ahí comencé a sacar los maduros y a colocar los verdes para que duraran un poco más y no se echaran a perder tan rápido. Mira, esto es increíble, 2 de la tarde y mira cómo está esto. Ay Dios, ¿están viendo? Amigos, aquí el clima en la región sur de Brasil está una locura, así que si aún no has emigrado y piensas emigrar, tienes que prepararte psicológicamente para estos cambios. Amigos, estas fueron mis compras del mes. Al final gasté alrededor de $700. Déjame en los comentarios cuánto es el valor estimado que tú gastas al momento de hacer las compras del mes. Yo soy Vicky en Brasil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.